no una naturaleza pecaminosa, sino vivir en el Espíritu, que te va a dar la autoridad de que tu voluntad sea renovada. Aleluya. Y es en el momento donde Dios te dice: quiero renovar, quiero trabajar tu voluntad, porque te esperan grandes cosas, y las grandes cosas el Señor no puede entregártela si tu voluntad no ha sido trabajada. Esto quiere decir que nosotros somos frágiles. La vasija de barro habla de la parte del material más frágil, Aleluya. el material más débil, el material quizás hasta a veces más insignificante, donde tiene que ser procesado, donde tiene que ser transformado. Había que tener un sacrificio santo, y él estaba consciente que era su asignación. Pero vemos cómo las emociones estaban a un estrés tan fuerte que creen los estudiosos bíblicos que literalmente sus vasos sanguíneos se habían roto, y estaba sudando literalmente sangre en ese momento por el nivel de tensión, el peso del pecado, el peso emocional, el pecado, gloria al Señor, de toda la humanidad estaba sobre él. Y vemos a un Jesús que dice: no se haga mi voluntad. Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz y la gracia del Señor Jesucristo esté contigo, con tu casa, con todos los tuyos y lo que te rodea. En el día de hoy te habla tu amiga y hermana Leonela Melo de Florian, y es un inmenso placer poder estar aquí en sintonía con toda esa gente maravillosa que siempre nos sigue. Así que te invitamos a que active la campanita de notificaciones y que tú compartas estos contenidos que están siendo de gran bendición y de gran edificación para aquellos que los reciben. Gloria al Señor. Estamos en TikTok, estamos en Facebook y estamos en Instagram. En el día de hoy tenemos un mensaje poderoso en labios de una tremenda sierva del Señor, la cual amamos muchísimo aquí en la plataforma. Son muy queridas ambas, gloria a Jesús, y una de ellas estará presentando. Si de casualidad usted se acaba de añadir a la audiencia y no la conoce, pues conózcala en el día de hoy. Amén. Amén, amén. Dios te bendiga, Leonela. Dios mío. Esta gente, yo sé que está identificada con la palabra que el cielo ha depositado en nuestras vidas, en nuestros corazones, y creemos fielmente que las palabras que el cielo deposita en nuestro corazón, vamos a tener toda la pasión y la responsabilidad de transmitirla con amor y valentía. Y hoy yo estoy convencida, Leonela, de que no solo yo estaré hablando, sino acompañada de estas mujeres de Dios, que tú y yo estamos acompañadas de una de las mujeres de la casa, y yo quiero que ella se presente. Sí. Amén, amén. Bendiciones, hermosa audiencia. Dios le bendiga. Amén. Gracias por sintonizar esta su plataforma, Excelencia Cristiana Televisión. Nos sentimos honrados, hermana Nelsida Rodríguez. Es un placer. Así que sin más preámbulo, vamos a estar dando paso para que ella siga disertando la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Nelsida y Leonela, hoy tenemos un tema tremendo. Vamos a enfocarnos en el asunto del doble ánimo, que nos está golpeando mucho. Sí. Y yo quise titular este tema, Voluntad de timón. Santo. Cuando hablamos de un timón, gloria al Señor, yo quiero leer primero la base bíblica que quise tomar para esto, gloria a Jesús, que está en el libro de Santiago, en el verso 4 aquí, que dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Gloria al Señor. Aquí en esta parte donde estamos hablando, gracias Espíritu Santo por este tiempo, vemos el contexto donde se desarrolla esta palabra. El contexto donde se está desarrollando, está hablando Santiago, y está hablando del doble ánimo, está hablando de los pensamientos, está hablando del carácter del creyente, del carácter de aquel que profesa ser cristiano, la persona que tiene la responsabilidad de proyectar el evangelio. Por eso que vemos a un Jesús que cuando llega a la tierra, llega la temporada de él proyectar el evangelio, lo que hace es que selecciona un grupo de personas, y la selecciona después de haber tenido un momento de oración. Pero según nosotros, humanamente hablando, la persona que Jesús selecciona no eran los calificados. La persona que Jesús selecciona eran aquellos que tenían muchas debilidades, que para el mundo eran los rechazados. No seleccionó a los grandes líderes religiosos, no seleccionó a los famosos, seleccionó a aquellos que estaban imperfectos. Y vemos que Jesús lo que hace es que comienzas a convivir con ellos para hacer una especie de reciclaje. Sí.
Y en este proceso, el Espíritu Santo, a través del mismo Jesús, porque era Jesús directamente, Dios hecho carne, comienza a trabajar con los discípulos. Y cuando comienza a trabajar con los discípulos, comienza a trabajar en su carácter. Los discípulos estaban enfocados porque veían a Jesús haciendo milagros, veían a Jesús haciendo prodigios, Leonela, veían los enfermos que eran sanados, los cautivos eran libertados, Nélcida. Era algo extraordinario. Todo el mundo estaba sorprendido. Aquel que tenía dinero se acercaba a Jesús y le decía, yo quiero de esto. Y Jesús le decía, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y vemos que Jesús todo lo que confrontaba, Jesús hacía milagros, pero confrontaba el carácter, la esencia de la persona, lo confrontaba para que la gente aprendiera a vivir. Así es. Sí. Y vemos a un Jesús que comisiona a los discípulos y los envía. Pero a pesar de que los envía, ellos estaban en una posición que tenían que ser mordiados. Pero a pesar de que les faltaba ser mordiados, aún así manifestaban milagros. Y dice que cuando Jesús los comisionó, se fueron. Y cuando regresan con la noticia de que en su nombre echaron fuera demonios, hicieron milagros, sanaron enfermos, los cautivos eran libres. Señor, tú no sabes. Y ellos estaban contentos. Y vemos a un Jesús que le dice, hey, stop, espérense, que ustedes están gozosos por esto, pero yo quiero que ustedes se sientan gozosos, yo quiero que ustedes se sientan alegres. ¿Sabe por qué? Porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Esto me revela algo muy profundo, que a la vez es tan sencillo para aquel que lo quiera ver, que los milagros no van a salvar a nadie, que los prodigios, que las obras no son indicadores de que tú eres una persona aprobada por el cielo. Tú puedes ser una persona usada por el cielo y desaprobada por Dios. Gloria al Señor. Esto es el momento de que nosotros debemos de despertar. ¿Y qué tiene que ver todo esto con voluntad de timón? Cuando hablamos de un timón, hablamos de un instrumento pequeño que puede gobernar algo muy grande. Entonces, todo esto tiene que... Nosotros, el ser humano se maneja por pensamientos. Por eso dice la palabra de Dios, todo lo que el hombre piensa, tal es. Y más adelante en el libro de los Proverbios, el mismo proverbista que tiene experiencia con riquezas, que tiene experiencia con mujeres, que tiene experiencia, gloria al Señor, con la fama, que tiene experiencia con todos los placeres y los deleites de la vida. Vemos a un Jesús que lo primero que dice, gloria al Señor, el proverbista, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Así es. Porque de él mana la vida. Esto nos está dejando claro que la presencia de Dios está enfocada en que nosotros manifestemos milagros, en que nosotros manifestemos prodigios, pero en que nosotros mantengamos el vínculo con el Espíritu Santo. Sí. ¿Y cómo nosotros podemos cuidar la relación con el Señor? No teniendo doble ánimo, no teniendo una voluntad de timón. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Porque Santiago estaba hablando de la lengua, estaba hablando del carácter, un instrumento, un miembro tan pequeño, el miembro aparentemente más insignificante, pero que tenía la capacidad de provocar un incendio, de crear una catástrofe, pero como también de producir muerte o producir vida. Y esta palabra me impacta porque Dios no está hablando a nuestra vida. ¿Cuántos proyectos Dios tiene para con nosotros? ¿Cuántos anhelos Dios tiene para entregarnos en nuestras manos? Gloria al Señor. Y Dios primero tiene que forjar nuestro carácter para que podamos ser procesados y pasar al otro nivel. Y hay personas que esperan que ser transicionados, pero no están dejando que su voluntad sea moldeada. Y yo quiero poner un ejemplo sencillo, Leonela. Y hay una historia que nosotros identificamos mucho y es con Pedro. Pedro estaba en una temporada que él duró 3 años con Jesús, pero no había identificado cuál era la esencia, qué era lo que Jesús quería. Jesús le estaba enseñando, mi voluntad ya no es mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Nosotros vamos a dejar de tener una voluntad movible cuando rendimos nuestra voluntad ante el Señor. ¿Por qué yo hablo de esto? Porque Pedro es el primero que sale defendiendo de manera, vamos a decir, estaba en defensa propia. Pedro sale defendiendo a su maestro y dice, no, espérate, yo no voy a permitir que ellos tomen esta postura y hagan lo que quieran con mi maestro. Yo voy a defender los instrumentos, los recursos que yo tenga, yo lo voy a defender. Y vemos a un Jesús que lo que entra es como un pacificador cuando él va a ser el que va a ser maltratado.
Estamos viendo que nuestra voluntad se puede convertir en nuestra propia soga o en el cuchillo para nuestro cuello. Así es. Si no despertamos a tiempo, si no identificamos los problemas que hay en nuestras emociones, en nuestra voluntad, podemos sepultar nuestros ministerios. Y dice la palabra de Dios que más adelante Pedro tiene esta experiencia y comienza a seguir a Jesús, pero comienza a seguir a Jesús de manera escondida, donde él había dicho, yo mi vida doy por ti. Ahí hay una voluntad que había sido movida por las circunstancias porque tenía miedo. Sí, lo primero que puede mover tu voluntad es el miedo a perder de tus propios recursos. Es esa necesidad de aprobación que tenemos alrededor. ¿Cómo se acerca? Jesús le dice, espérate, Pedro, todavía tú no has sido completamente forjado, todavía tú no has sido completamente formado, y sabes que tú tienes que ser cuajado en el fuego para que tú puedas decir, esa palabra tenga peso. Yo sé que está en tu intención, yo sé que está en tus pensamientos, yo puedo creer que está en tu corazón, pero falta que sea formado. Falta que para que tú puedas decir que tu voluntad no sea movida, no me puede hablar tu voluntad. Pedro estaba hablando de sus emociones. Pedro estaba hablando desde su corazón. Pedro estaba hablando desde el sentimiento porque amaba a Jesús verdaderamente, pero todavía su voluntad no era la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Todavía él no anhelaba, no estaba dispuesta a sacrificar. Después que vemos a un Pedro transformado, vemos a un Pedro que muere hasta crucificado. Gloria al Señor. Y este es el momento donde nosotros podemos decir, yo tengo una voluntad de timón. Somos como nubes sin agua movidas por cualquier viento. ¿Dónde están nuestras raíces? Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Así es tremendo lo que tú quieres plasmar en este día. Gloria al Señor. Es algo que si identificamos los puntos débiles que nosotros tenemos y que son los que normalmente afloran en momentos de presión y tomamos nota y tomamos medida en cuanto a eso, nosotros cometeríamos menos errores. Okay. Gloria al Señor, porque cuando nosotros podemos calcular y evaluar y darnos cuenta de que nosotros no tenemos esa solidez que muchas veces profesamos decir en los momentos difíciles y empezamos a entender que necesitamos que Dios sea el que nos molde, que nos dé la forma y que trabaje con nosotros para que haya una identidad definida, porque hay gente que no la tienen todavía definida. Gloria al Señor. Las cosas serían diferentes en muchas vidas, en muchos ministerios y aún en muchos hogares. ¿Por qué? Porque cuando permitimos que el Señor trabaje de la manera en que trabajó con Pedro, fue tan así ese impacto que le causó a Pedro ese tiempo con el Señor y el día del Pentecostés, que tenemos un Pedro que después de verse encarcelado, después de que está prisionero, que matan a uno de los discípulos un día antes y al otro día se lo van a entregar al pueblo, tenemos un Pedro que está durmiendo entre 16 soldados, pero él sabe que lo van a matar. ¿Cómo tú puedes tener esa quietud? ¿Cómo puedes tener esa tranquilidad? ¿Cómo tú puedes pegar un ojo cuando tú sabes que al otro día te van a tirar al pueblo para que el pueblo te linche? Gloria al Señor. Eso es un Pedro que ya fue trabajado, un Pedro que se le dio forma, un Pedro que se dejó moldear de tal manera que aún la situación en la que él estaba, ese aire, ese viento de muerte que le estaba acechando, no le turbaba ni le quitaba el sueño. Entonces tenemos que llegar hasta ese punto, hasta ese nivel, gloria al Señor, de dejar que sea Dios que trabaje, de entender que nosotros estamos conformados, somos tripartitos, tenemos alma, cuerpo y espíritu, pero cuando es el Espíritu de Dios que lo gobierna, que lo dirige, las cosas van a empezar a marchar mejor. Usted va a empezar a dirigirse mejor en su ministerio, en su llamado, en lo que usted va a hacer para Dios, en su fluir en el Señor. Tendrá otra fragancia, tendrá otro matiz cuando dejamos que sea el Señor que haga lo que tenga que hacer en nosotros. Lo que va a salir de nosotros va a ser tan limpio, tan agradable, que la gente va a querer entender y decir, pero verdaderamente algo pasó con Madeline, algo pasó con Nelson, algo pasó con Leonela, porque no están como estaban antes, como que aún están en Cristo, pero a la mayoría de gente se le dificulta dejar que el Señor le dé forma, que el Señor trabaje, pero hay que hacerlo porque el resultado es maravilloso. Así es. Sabe que es impresionante esta palabra la que se está desatando aquí, porque es que vemos a Jesús escoger un grupo de hombres y transformarlos
a mediados del tiempo cambiarlos para enviarlos. Pero antes de Jesús enviarlos, primero Jesús los formó. Porque si los formó es porque dentro de ellos habían cosas que todavía no estaban formadas. Habían cosas que todavía no estaban desarrolladas ni estaban cambiadas. Y siempre cuando Dios nos va a enviar a un lugar, Dios primero nos pasa por un proceso. Es como cuando nosotros estamos en la escuela. Todos los que estamos en la escuela tenemos que pasar por un momento de tomar examen. Tomamos examen y ese examen es para poder saber si realmente nosotros aprendimos lo que en un momento se nos enseñó. Y muchas veces el maestro nos enseña esto en los procesos. Nos procesa para saber si fuimos realmente, si fuimos capacitados, fuimos cambiados de aquella cosa por la cual estábamos discapacitados. Si en ese momento reprobamos, hay otras cosas más que el maestro sigue cambiando y restaurando cada cosa que tenga que hacer de nosotros. Y eso era lo que Jesús hacía con los discípulos. Cada uno de los que estaba ahí, había algo que Jesús tenía que trabajar en ellos, que tenía que cambiar en ellos. Vemos aquí un Pablo rescatado del mundo, de un mundo de ser un perseguidor. Cuando Jesús lo llama aquí al evangelio, cuando Dios lo llama, Pablo es transformado, Pablo es cambiado, Pablo es pasado por el proceso como el fuego, pero con el fin de que Pablo pudiera morir a aquel viejo hombre, Pablo pudiera morir a aquella vida. Pero ¿de qué manera fue esto? Fue por medio de los procesos, y por medio de esos procesos vinieron exámenes del cielo para realmente Dios saber si realmente habían cosas que ya hubiesen cambiado, cosas que ya hubiesen muerto. Y nosotros tenemos que saber que antes de Dios enviarnos, que antes de Dios capacitarnos para enviarnos a un lugar, primero hay que prepararnos. Nosotros somos evangelistas interculturales y en las escrituras, en los estudios acerca de esas raíces de culturas, cuando envían a estos evangelistas, primero los preparan, porque entiende que ellos van a ir a una nación diferente y necesitan estar capacitados y preparados de muchas cosas. Y lo primero que debe haber en ellos es una sanación, para que cuando estén sanos haya respeto hacia los demás y entender que aunque alguien sea diferente a ellos, el evangelio es el mismo para ellos. Y esto es lo que muchas veces Dios hace con nosotros. Dios nos prepara para enviarnos a lugares, a nosotros poder cambiar a otros. Hay cosas que Dios trabaja en nosotros, pero es para que nosotros luego trabajemos con otro y ese otro pueda ser cambiado, para que nosotros podamos decirle en un momento determinado: yo estuve por esa situación y Dios me cambió, Dios me transformó. Es como personas que vienen de un proceso, ya sea de matrimonio o un proceso de cualquier problema. Si quemamos el examen, si nos quedamos en la misma postura, no podremos ser de ejemplo para esa gente que se nos acercan y nos digan: yo fallé en esta parte, yo me voy a ir del evangelio. ¿Qué le vamos a decir? Yo también fallé, vete, yo me quedé, yo me fui. No, tenemos que decirle: yo pasé por esa prueba, probablemente me quemé, pero volví nuevamente a renovar y pasé ese examen. Decirle: tú puedes avanzar, no es necesario irte al mundo, es necesario que Dios te transforme. Las transformaciones duelen, pero son necesarias, y eso es lo que necesitamos entender. Antes de Dios enviarnos, primero Dios nos prepara. Dios nos entra en una escuela espiritual para capacitar todas nuestras áreas, a fin de que estemos preparados para poder bendecir a otros. Tremendo, y es así, ¿sabes, Nersida? Que nosotros, para poder bendecir a alguien, vemos a un Pedro donde se le entrega una llave. Y de esta parte yo quiero hablar de la llave, Leonela. La parte de la llave, estamos hablando de un acceso, una autoridad que se le entrega a alguien. Y vemos que el cielo es tan delicado, el cielo tiene tantos detalles con alguien que te puede decir: mira, en ti yo veo la capacidad para ser un apóstol. En ti yo veo la capacidad de ser una gran profeta. Pero hay algo que no te puede entregar la llave si tu voluntad no ha sido trabajada. Hay algo que no te puede entregar la llave si tu carácter no ha sido transformado. Es el momento donde nosotros tenemos que despertar, y a veces nos preguntamos: ¿por qué estoy estancado? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no consigo tales objetivos? ¿Por qué el Señor no trata conmigo de esta manera? Y yo quiero decirte que es el momento donde nosotros entremos al altar. Y hay gente que se preocupa ir a la iglesia y dice, comienza a prometerle: Señor, mira, yo te prometo esto, yo te prometo aquello, pero inmediatamente somos como aquellas personas que son adictas al azúcar y dicen: bueno, yo hoy me propongo que yo no voy a comer nada dulce, y cuando llega la primera tentación ya se desvanece. Entonces yo lo que quiero decirte no es juzgarte, es que tú tomes y despierta en este momento y digas: Señor, mi voluntad yo la entrego a ti. ¿Sabe algo que yo he aprendido? Que una de las partes más difíciles que tú tienes que aprender dentro del evangelio es entregar tu voluntad.
Aleluya. Por eso habla la Biblia y la palabra de Dios dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Porque la voluntad, nuestros deseos, es una voluntad caída. Es una voluntad que está dirigida hacia el mal. Por eso esa voluntad, nuestra voluntad tiene nombre y se llama concupiscencia. Y lamentablemente esta concupiscencia nos arrastra hacia el mal. Por eso el mismo Dios dice, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente los deseos del hombre van de continuo hacia el mal. El hombre se deleita en el pecado. El hombre se deleita en hacer lo malo. Sin embargo, vemos que estamos sujetos bajo la ley del pecado, bajo el yugo de la esclavitud y lamentablemente producto de una decisión de desobediencia. Pero se levanta el nuevo hombre, se levanta Cristo, el nuevo Adán, llamado aquí en el Nuevo Testamento, y dice ya el ser humano tiene la capacidad de tener no una naturaleza pecaminosa, sino vivir en el Espíritu, que te va a dar la autoridad de que tu voluntad sea renovada. Ahí es verdad, vas a tener una lucha constante. Y esta era la lucha que Pablo hablaba y decía, hago lo que no quiero. ¿Por qué? Porque hay una lucha entre mi hombre, mi carne y el espíritu. O sea, el hombre interior que lleva dentro de mí. Yo estoy combatiendo con esto y llamo y hablé y le dije, Señor, quita esto de mí. Sin embargo, vemos al mismo Dios revelándosele y diciéndole, espérate, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Esto me hace entender que hay personas que han entrado a la presencia de Dios queriendo ser perfectos. Y yo no sé si a usted le ha pasado, yo no sé si a ti te ha pasado, Nércida, si le ha pasado, Leonela, que hay momentos que tú entras a la presencia de Dios queriendo ser perfecto. Y tú te miras por dentro y tú dices, yo quiero cambiar. Esta parte yo no quisiera tenerla. Y sientes como Dios se siente decepcionado de ti. Y hay momentos donde tú fallaste y dices, Señor, yo ni siquiera me quiero acercar. Aleluya. Y es en el momento donde Dios te dice, quiero renovar, quiero trabajar tu voluntad, porque te esperan grandes cosas. Y las grandes cosas el Señor no puede entregártela si tu voluntad no ha sido trabajada. Y si nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, no rendimos lo que somos, no reconocemos lo que somos, lamentablemente nuestra voluntad no puede ser trabajada. Y esa es la parte donde nosotros tenemos que despertar. ¿Cómo yo puedo trabajar mi voluntad? Conociéndome. Y es algo que me llama la atención, porque inmediatamente nosotros aceptamos a Cristo, no han vendido la falsa idea de que dejamos de ser nosotros. Cristo vive en nosotros, pero nosotros comenzamos a ser moldeados. Por eso que el mismo Señor comienza a hablarle a Jeremías y le dice, mira Jeremías, ve a la casa del alfarero, y le presenta una vasija, y cuando le presenta esta vasija, le dice, y la vasija se echó a perder en manos del alfarero. Esto quiere decir que nosotros somos frágiles. La vasija de barro habla de la parte del material más frágil. Aleluya. El material más débil, el material quizás hasta a veces más insignificante, donde tiene que ser procesado, donde tiene que ser transformado. Y el Señor le dice, mira, ve a la casa del alfarero. ¿Cuántas veces yo no le he hablado a Israel? ¿Cuántas Aleluya. Veces yo no he tratado con ese pueblo? Lo he escogido, lo he tratado como la niña de mis ojos, lo he mimado de todas las maneras, y aún así su voluntad está direccionada hacia el pecado. Pero vemos el amor de Dios. Con esto no estoy levantando una teología hacia el pecado. Estoy diciendo que la gente, de la única manera que puede trabajar su voluntad, esa es la presencia de Dios. Así es. Y lamentablemente van a haber caídas. Y lamentablemente van a haber resbalones. Y no me refiero solamente a caídas cuando pasan pecados escandalosos. Hay muchas caídas que parecen insignificantes, que aquellos que tienen Espíritu Santo inmediatamente suceden, el Espíritu Santo te reprende. El Espíritu Santo te hace entender, no es mi voluntad, no es mi manera de proceder, no es mi manera de tratar con el ser humano. Y cuando nosotros nos hacemos sensibles, nos hacemos uno con Él, a través de esos errores comenzamos a conocer al Señor. Así es. Errores grandes, errores pequeños, pero es necesario que nosotros cometamos errores para conocer cuál es la verdadera voluntad de Dios. Y no es que vamos a entrar al azar como a tientas a ciegas. De la única manera que nosotros podemos... Mira, hay un momento, quiero tocar esta parte, y era que el mismo Jesús,
como vino en una humanidad, lamentablemente entra al Getsemaní y dice que no se haga mi voluntad sino la tuya. Wow. Vemos a un Jesús que estaba haciendo, cada vez que Jesús había un escenario, decía yo hago lo que dice mi Padre. Vemos a un Jesús deleitándose en lo que su Padre le había mandado hacer, pero sentía una opresión tan fuerte. El fuego de la prueba era tan intenso que vemos a un Jesús clamando por la voluntad de Dios. Porque lo primero es que cuando estamos bajo presión, que cuando estamos bajo una necesidad intensa, algo que nos golpea, lamentablemente nuestras emociones nos desvían y no podemos ver con claridad. No podemos discernir la voluntad de Dios. Jesús era el más consciente en la tierra. ¿Cuál era la necesidad del Padre para reconectar a la humanidad? Había que tener un sacrificio santo, y Él estaba consciente que era su asignación. Pero vemos cómo las emociones estaba un estrés tan fuerte que creen los estudiosos bíblicos que literalmente sus vasos sanguíneos se habían rotos. Gloria al Señor. Esos vasos capilares se habían roto y estaba sudando literalmente sangre en ese momento por el nivel de tensión, el peso del pecado, el peso emocional, el pecado, gloria al Señor, de toda la humanidad estaba sobre él. Y vemos a un Jesús que dice: no se haga mi voluntad. Voluntad de timón. De la única manera que nosotros podemos cambiar esa posición, esa voluntad, que somos movidos por cualquier viento, que somos como árboles sin raíces. ¿Qué pasa con un árbol que no tiene raíces, Nércida? ¿Qué pasa con un árbol que no tiene raíces, Leonela? Los árboles que no tienen raíces, lamentablemente, se aproxima una tormenta. ¿Y qué va a pasar? Se va a derrumbar. Y hay algo que el Señor me ha enseñado, es que nosotros fuimos forjados en la prueba. Nosotros somos forjados en el momento del dolor. Nosotros somos forjados en las tormentas. Y lamentablemente, digo lamentable, pero es lo mejor que nos puede pasar, ser forjado en las tormentas, porque es ahí donde nosotros comenzamos a hurgar y a buscar raíces profundas. ¿Sabes por qué? Porque ahí comenzamos y liamos nuestras raíces en la roca. Y no va a haber nada que te mueva. Tu voluntad, ríndele a la presencia del Señor y no va a ser movible. Gloria al Señor. Santo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Santo es el Señor. Esto es así. Ciertamente que cuando analizamos este episodio, ese escenario donde Jesús se ve en la presencia del Señor, aleluya, sintiendo ya la carga de la encomienda, de la asignación que él tenía, vemos un Jesús que, aunque la Biblia dice que era 100% Dios, también era 100% hombre. Él estaba sintiendo ya el asedio, el peso de lo que estaba por delante, lo que iba a suceder al día siguiente. Gloria al Señor. Sin embargo, la gente, hay un punto aquí, gloria al Señor, y es que la gente tiene que entender que nosotros muchas veces queremos como plasmar una imagen de que somos de concreto sólido, gloria al Señor, de que somos indestructibles y de que somos totalmente inquebrantables, gloria al nombre del Señor. Incluso de por sí hay muchos temas y muchos logos que la gente pone en actividad, todo está muy bien, pero lo que la Biblia nos enseña, gloria al Señor, es que usted es un ser y yo también imperfecto, estamos sujetos a pasiones. Aún los grandes hombres de Dios que registra la Biblia, que caminaban con Dios, que vivían con la cobertura y la presencia del Señor en su vida constantemente, 24/7, tuvieron sus fallas, tuvieron sus bajas, tuvieron su momento de debilidad, su momento de depresión, de aflicción. Eso le sobrevino a todo el que estaba ahí, pasó por algo similar o algo parecido. Sin embargo, qué bueno es poder saber que aún el Señor, sabiendo todo eso, conociéndonos porque Él nos hizo, Él está al tanto, Él está consciente del diseño que tenemos cada uno de nosotros, de nuestras partes débiles y nuestras partes, gloria al Señor, que nos recuerdan que somos humanos y que cada día necesitamos perfeccionarnos en Él. Todo aquel que entiende que ya tiene las alas, la aureola, y que no es de esta tierra, gloria al Señor, que es casi un ángel, un querubín, pues felicidades por eso, pero yo necesito cada día más a Dios. Nosotras necesitamos perfeccionarnos cada día más en la presencia del Señor. Amén. Y esto es lo que nos va a asegurar al final, gloria al Señor, nuestra estadía con Cristo. ¿Cuál? Saber que dependemos de Él para estar de pie, que dependemos. Mira, no es porque usted ayune mucho, no es porque usted ore mucho, gloria a Dios,
No es porque usted viva sepultado, enterrado en un monte 2 y 3 meses, gloria al Señor. Es porque el Señor le plació tener misericordia de usted. El Señor le plació depositar una gracia especial, dones especiales, para que usted sea un ejecutador, un administrador, un mayordomo de lo que Él le entregó. Al final de todo de nosotros, gloria al Señor. Pero en lo que concierne como ser humano, lo que nos concierne como creyente, cada día necesitamos más del Señor, necesitamos acercarnos más y vivir en su presencia y dependiendo de Él. Así que yo quiero que mi hermana Madeline, ella esté elevando un clamor a favor de esa gente que todavía carecen de identidad, carecen de un diseño propio en Dios. Amén. Y que se sienten como desenfocados, se sienten desbalanceados en lo que Dios le dijo que hicieran. Gloria al Señor. Amén, amén, gloria al Señor. Bendito Vamos Dios. a orar para que Dios trabaje en nuestra voluntad y que nosotros podamos despertar e identificar lo que realmente el cielo anhela y quiere para nosotros. De la única manera que nosotros podemos hacer su voluntad es conversando con aquel que es el dueño de la voluntad. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Aleluya. yo oro por esta audiencia, oro por los que nos escuchan, oro por las personas que están ahora en un dilema, qué camino coger, hacia dónde me dirijo, Señor. Yo te pido que tú calles sus emociones y que tu voz pueda hablarle, que las personas que nos escuchan puedan entrar en un reposo y decir, Señor, aunque yo tenga que sacrificar de mis recursos, yo voy a hacer tu voluntad. Amén. Aunque yo entienda que mi humanidad, mi lógica me diga que yo voy a ganar mejor en tal sitio, si hay un trabajo que lo desvincula de tu voluntad, Señor, deténlo, hazlo entender. Padre Dios mío, cualquier decisión, Espíritu Santo, que lo vaya a desconectar totalmente de tus propósitos, de tus planes y de tus proyectos, yo te pido que en el nombre de Jesús tu intervención divina, Señor, se le revele y le haga saber cuál es el camino que debe de tomar, Dios. Aleluya. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Jesús. Maravillosa reflexión, gloria a Dios para siempre, que en el día de hoy hemos recibido de parte del Señor. Aleluya, labios de nuestra hermana querida. Así que si esta palabra te bendijo, te edificó, gloria al Señor, pon en la caja de comentarios, compártelo con todos tus amigos, allegados, tus vecinos, aleluya, tu familia, ponlo en tus estados de redes sociales, porque esta palabra tiene que trascender. Hay alguien que tiene que levantarse y decirle al Señor, Señor, defíneme tú, gloria a Dios para siempre. Y en el día de hoy te acompañó tu hermana y amiga Leonela Melo de Florian, Nelcida Rodríguez y Madeline Ortiz. Y esto fue La Hora de la Unción. Dios te bendiga.